Es maravillosa la escena del Evangelio que nos trae San Lucas, distintos elementos, barcas, velamen, remos, redes, amarras, abandonos, peces, olas, borrascas, pescas, constituyen el milagro de la primera pesca milagrosa. Y la Iglesia siempre ha visto en estos elementos una imagen muy específica. En el mar ha visto el símbolo del mundo, por lo que el mundo tiene de fluctuante, de pasajero, de ruidoso, de inestable. Y así como el mar es un símbolo del mundo, el puerto, la tierra firme, es un símbolo del cielo, un símbolo de la eternidad. Asimismo, la barca de Pedro es un símbolo de la Iglesia. Esa Iglesia que tiene como misión surcar el mar de este mundo, rescatar a los hombres del naufragio, subirlos a bordo y conducirlos al puerto del cielo donde Cristo nos espera. Pero además de estar representado el misterio de la Iglesia y de su misión, tema que podemos dejar para otra ocasión, está representado también el misterio de la vocación, tema del que nos ocuparemos especialmente hoy. La vocación comprende dos elementos. Por un lado, el llamado de Dios y por otro lado, la respuesta del hombre. Ante todo, el llamado de Dios. Subrayamos de Dios, porque es Él quien llama. Dice Cristo en el Evangelio: no sois vosotros los que me elegisteis a mí, sino yo quien os elegí a vosotros. La iniciativa es divina y ese llamado de Dios es gratuito. ¿Qué significa que es gratuito? Que no tiene en cuenta las cualidades personales del candidato al que llama al sacerdocio. Dios llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. No solo que no elige lo mejor, sino que con frecuencia elige lo peor. Dice San Pablo que elige lo despreciable, lo débil, lo que no cuenta, el desecho del mundo. ¿Para qué? Para confundir la falsa sabiduría del mundo. Al elegir Dios instrumentos deficientes, se pone más de manifiesto que la santidad de la Iglesia y la perennidad de la Iglesia a lo largo de la historia no depende de la santidad de los sacerdotes, no depende de la santidad de quienes la componemos, depende exclusivamente de que Dios la asiste desde el cielo. De esta manera Dios pone más de manifiesto su amor misericordioso e, insisto, la divinidad de su Iglesia. Los primeros sacerdotes de la historia, más aún los primeros obispos de la historia, fueron los apóstoles, que eran pescadores, pero también eran pecadores, y sobre ellos Cristo fundó su Iglesia. O sea, Dios no elige a un joven para el sacerdocio porque es santo, lo elige para que sea santo, lo elige para hacerlo instrumento suyo apto y dócil en sus manos. Y por eso Dios, en el momento en que lo elige, a partir de allí, irá purificando el alma de ese joven con el fuego sagrado de su corazón sacerdotal. Lo irá purificando así como purificó los labios impuros de Isaías, como hemos escuchado en la primera lectura, cuando un serafín toma del brasero del altar una brasa y quema sus labios. Yo soy un hombre de labios impuros, habito en un pueblo de hombres impuros, y Dios purifica los labios del profeta. De manera análoga, Dios, con la brasa de su corazón incandescente, va purificando el alma del joven que ha llamado para seguirlo en el sacerdocio. Ese llamado que Cristo hizo una vez junto al mar de Galilea, lo sigue haciendo a lo largo de toda la historia. Le dice a Pedro hoy: desde ahora serás pescador de hombres. Le está hablando en un lenguaje que le es muy familiar. Le está hablando de ser pescador de hombres a un pescador de oficios.
Pedro, sin tener todavía el conocimiento profundo de Jesucristo, porque recién ahí lo empieza a conocer, ya empieza a atisbar, a aproximar o a intuir, al menos en parte, lo que sí va a significar el seguimiento del Señor. Él, pescador de oficios, a partir de ahí será pescador de hombres. Y Cristo les dice, duc in altum, mar adentro. Ellos tenían las barcas a la orilla. Les dice que se metan en alta mar, donde van a estar expuestos a los mayores peligros, a las mayores tentaciones, peligros de cañoneos enemigos, de ataques de piratas, peligros de naufragios, peligros del canto seductor de tantas sirenas, de ideologías o modas que van a querer apartar la nave del puerto, pero al mismo tiempo donde la cosecha será más abundante. Junto a la orilla no se pesca nada. Duc in altum, mar adentro. Dios llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere, y lo invita a renunciar absolutamente todo para seguirlo a Cristo en la apasionante misión de la conquista de las almas. Pero ese llamado de Dios no basta. Decíamos que la vocación comprende dos elementos: el llamado de Dios y, en segundo lugar, la respuesta del hombre a ese llamado. La respuesta de ser generosa y libre. Dios llama, pero no obliga. Un joven puede sentir el llamado al sacerdocio y no seguirlo, no entrar al seminario. ¿Por qué? Y porque para él a lo mejor es más fácil y más cómodo seguir en la orilla, seguir gozando de los placeres que le proporciona el mundo, porque está muy apegado a su moto, a su finca, a su novia, a sus padres o a lo que sea. También un ejemplo de esto nos trae el Evangelio en el joven rico. También a él Cristo lo llamó, y el joven rico no se animó a seguirlo porque estaba muy apegado a sus bienes. A diferencia del joven rico, los apóstoles, dice el Evangelio textualmente, amarraron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Eso es lo que Dios le pide a cada elegido. Amarrar, es decir, abandonar todo y seguirlo al Señor. Lanzarse duc in altum, lanzarse mar adentro para rescatar a los hombres del naufragio. Por supuesto que esto no es fácil. Todo elegido por Dios al sacerdocio siente algo de lo que sintió Pedro: temor y fascinación al mismo tiempo. En primer lugar, temor, porque uno se da cuenta que la empresa a uno lo supera infinitamente, a uno le hace sentir su propia indignidad y su propia miseria, esa miseria que al apóstol San Pablo lo hacía considerarse un aborto, como lo hemos escuchado en la segunda lectura. Y por eso, en la ceremonia de la ordenación sacerdotal, hay un momento impresionante de la ceremonia donde el candidato se postra en tierra. ¿Para qué lo hace? Ciertamente que no es para llamar la atención de la gente que está allí. Lo hace porque es todo un símbolo, es todo un signo. Es el símbolo de la nada, es el símbolo del anonadamiento, de la aniquilación, de la propia indignidad. Es echarse a los pies de Cristo, como si fuera un trapito de piso, como si fuera algo descartable, como si fuera un puente para que los hombres pasando por ese puente, pisoteando ese puente, puedan llegar hasta Dios. Ese gesto de postración nos recuerda la actitud de Pedro cayendo a los pies de Cristo hoy. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero hay algo curioso en la actitud de Pedro. Le dice a Cristo, apártate de mí, y sin embargo se arroja a sus pies. Y hasta podemos imaginar que lo tomó de los tobillos, como diciéndole, apártate de mí, Señor, pero no te apartes. Aléjate, pero no te alejes. Y si te vas, llévame contigo. Actitud del hombre que reconoce su propia miseria, que experimenta la distancia infinita que existe entre él y Dios. Existe en el hombre un sentimiento profundo por el cual, ante la majestad infinita de Dios, queda anonadado. Es lo que sintió Pedro. Sintió una infinitud, sintió una sublimidad delante de él.
el pavor de la divinidad que tenía ante sus ojos. Es el misterio de Dios, es la grandeza y el esplendor de su divinidad la que hace que el hombre tienda hacia Él por un lado y quiera como apartarse por otro, se espante. Dios es como el abismo que produce vértigo, fascinante y tremendo a la vez. Pedro sintió vértigo ante el abismo de la divinidad que tenía ante sus ojos y se espantó. Pero Cristo le dice amorosamente: no temas, no temas. La realidad divina es en sí misma sublime e inefable, y ante ella la criatura siente al mismo tiempo seducción y anonadamiento. Por eso decimos que produce temor. Pero decíamos también que además del temor produce paradójicamente la fascinación, porque el seguimiento incondicional de Cristo le proporciona al alma un gozo inefable, un entusiasmo indescriptible, la alegría de colaborar con Cristo en una empresa tan arriesgada, pero tan maravillosa, que a uno le hace decir con el profeta Isaías en la primera lectura: aquí estoy, Señor, envíame. Este temor y esta fascinación la ha querido expresar el poeta bajo la imagen de la cosecha. Señor, mi alma de niño no pudo comprender tu voz tremenda, pero mis toscas manos sabían de guadañas y de ciegas, y algo comprendí de las hinchadas mieses que sin cegar se quiebran. Y escuché en el rumor de las espigas el grito de las almas indefensas. Sacerdotes, clamaban los trigales, sacerdote seré, dije a mi tierra. Llamado gratuito de Dios, entonces, y respuesta generosa y libre del hombre, constituyen los elementos esenciales de toda vocación figurada en el milagro del Evangelio de hoy. Pensémoslo y elevemos los ojos al cielo para agradecer y para pedir. Para agradecerle a Dios por la diócesis de San Rafael a la cual pertenecemos, diócesis pródiga en vocaciones, diócesis floreciente en sacerdotes que durante décadas, años tras años, van saliendo, siguiéndolo a Cristo para colaborar con Él en la empresa de la conquista de las almas. Y al mismo tiempo de agradecer, también para pedirle, y hagámoslo por medio de la Virgen María Santísima, que Cristo siga llamando jóvenes, pero que no solo siga llamando, sino que siga encontrando en ellos respuesta, abandono y seguimiento, seguimiento y conquista, que siga encontrando en tantos jóvenes de hoy la misma respuesta generosa, la misma entrega osada y ardorosa que encontró en aquellos pescadores junto al mar de Galilea. Que así sea.